Vamos a temas de salud porque en México aumentaron los casos de coronavirus. La capital del país es una de las entidades con mayores contagios en esta temporada. Pero para platicar más al respecto, saludo con mucho gusto a la doctora Oliva López Arellano. Ella es secretaria de Salud de la Ciudad de México. Secretaria, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Blanca. Muchos saludos para ti y tu auditorio. Gracias, secretaria. Pues cuéntame un poco cómo vamos en cuanto a los casos de coronavirus aquí en la Ciudad de México. Bueno, como sabemos, en esta temporada invernal tenemos la circulación de distintos virus, no solo COVID, sino también el virus de la influenza y también otros virus respiratorios. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguirnos cuidando, estar preparados, usar las medidas de protección que ya conocemos. No han aumentado sustancialmente los casos de hospitalización, quiere decir que los casos graves están contenidos y sí tenemos más casos porque nosotros los buscamos activamente. Ciudad de México ya ha hecho más de 5 millones de pruebas gratuitas, pruebas rápidas para identificación del COVID-19 y esto pues nos hace que identifiquemos rápidamente los casos. Entonces, sí tenemos un ligero incremento en la positividad, es decir, tenemos más casos, pero afortunadamente también por las altas coberturas de vacunación que ha logrado la ciudad y que no hemos dejado de vacunar durante todo el 2023. Estuvimos vacunando y lo seguimos haciendo contra COVID-19 y en esta temporada invernal contra influenza también, pues no tenemos cuadros graves. De hecho, en toda la red hospitalaria no pasamos de 11 casos en 34 hospitales. Claro. 11 casos hospitalizados. Claro, secretaria, es que mucho se ha dicho que incluso pues hay saturación de hospitales aquí en la Ciudad de México por casos de coronavirus. Sí, no, lo que pasa es que si se considera, ya no se reportan las camas como se reportaban antes, que eran camas exclusivas para COVID-19, porque por ahí aparece el dato que en un hospital, Ujú. que no es de la red CEDESA, sino Hospital Federal, que tiene solo 5 camas, ¿no? Para atención COVID. Lo que pasa es que ya se atiende como se atienden otras infecciones respiratorias que pueden causar casos graves. Ya no es las camas exclusivas para COVID. Nosotros tenemos gran capacidad instalada porque justamente la pandemia y la contención de la pandemia nos hizo hacer una reconversión muy intensa y tenemos la capacidad de volver a desplegar si se necesitara. Creemos que no será necesario, nada más apelamos a que las personas se protejan. El uso de cubrebocas lo seguimos recomendando, no lo hemos dejado de hacer, sobre todo en transporte público, sobre todo personas que tienen datos respiratorios que lo utilicen o personas con mayor fragilidad porque tener comorbilidades y también en sitios donde no hay buena ventilación o hay grandes multitudes. Por eso insistimos, transporte público. Otras medidas, pues, es el lavado de manos frecuente, el uso de gel alcohol y también el estornudo de etiqueta. Y algo que es muy importante, pues cuidar nuestra alimentación, incorporar los alimentos que tienen vitamina C. Esto también nos protege en esta época invernal y estar bien abrigados. Es decir, la prevención a través de la vacuna. Tenemos vacuna gratuita, de calidad, aprobada por COFEPRIS y que también la Organización Panamericana de la Salud ha señalado que despierta la respuesta inmunitaria. Estamos aplicando en nuestros centros de salud vacuna Abdala a partir de 5 años contra COVID-19, Sputnik en 32 unidades de salud para refuerzo de 18 y más años y la antiinfluenza, que es muy importante. De hecho, está dando un poco más de lata la influenza Ujú. que el COVID. Entonces, tenemos esas medidas preventivas, las de protección, que es autoprotección y cuidado para los demás, como el uso de cubrebocas, y pues señalar que el COVID llegó para quedarse y ya forma parte de este conjunto de virus respiratorios. Claro, No hay datos de alarma, pero nosotros seguimos monitoreando todos los días y seguimos también vacunando y tomando pruebas, claro. pruebas masivas, gratuitas, en 117 centros de salud. Es decir, secretaria, no hay saturación de hospitales, los casos positivos son pues los normales de esta temporada y hay que acostumbrarnos también Así a es. vivir, como usted lo ha dicho, con este virus. Secretaria, quiero preguntarle de esta nueva variante llamada
virola es más grave o es igual a las anteriores? Y si estas No es vacunas más que ya grave, tenemos no nos es más protegen. grave. Ujú. Es muy parecido el cuadro a las anteriores, un cuadro clínico semejante. No es más grave, pero sí se ha documentado que es más contagiosa. Y por esta razón es que nos conviene mucho, si tenemos síntomas respiratorios, usar el cubrebocas, no automedicarnos y acudir a una unidad de salud para ser atendidos por personal especializado. Secretaria, decía que la vacunación continúa. Si tenemos, por ejemplo, vacunas de otras farmacéuticas, ¿podemos aplicarnos las que en estos momentos se están aplicando aquí en la capital del país sin ningún problema? Sí, sin ningún problema. La vacuna que nosotros ofrecemos es de calidad, es gratuita, tiene la aprobación de COFEPRIS y además garantizamos la red de frío y la calidad en su manejo, que esto es muy importante. Pero si las personas quieren acudir al circuito comercial y Ujú. comprar una vacuna, pueden hacerlo con las que ya están aprobadas para el uso comercial. Bueno, pues ahí lo tenemos. Doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la capital del país. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias y un gran abrazo, Blanca, y lo mejor para ti y tu auditorio en este 2024. Igualmente, todo lo mejor, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahí la información, así que usted no se preocupe si han aumentado ligeramente los casos de coronavirus aquí en la capital del país, pero como la doctora, la secretaria de Salud de la capital del país, de la Ciudad de México, Oliva López Arellanos, acaba de informarnos, es normal por esta temporada donde pues también hay más, más enfermedades respiratorias y ojo, el sistema hospitalario en la Ciudad de México en cuanto a lo que comprende, pues no está saturado. Lo que sí es que hay que seguir cuidándonos porque el coronavirus llegó para quedarse y también, pues si usted no tiene su cuadro completo de vacunación, es momento de ir a aplicarse las vacunas restantes.